En este video estudiaremos la noción de composición de funciones. La composición de funciones es otra operación que se puede realizar si tenemos dos funciones f y g. Hemos efectuado sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con funciones. La composición de funciones es otra forma de combinar dos funciones. Antes de explicar en qué consiste la composición de funciones, vale la pena recordar cómo se hacía la evaluación de funciones. Para evaluar una función f de x en un valor particular de x, eliminábamos la letra x y la sustituíamos por el número que nos interesaba evaluar. Posteriormente, efectuábamos las operaciones indicadas y obteníamos así el resultado final. Si había que evaluar la misma función para varios valores de x, repetíamos el procedimiento anterior una y otra vez, solamente cambiando el número en que había que evaluar. Incluso se puede evaluar usando letras o expresiones algebraicas en general, y el procedimiento es, en principio, el mismo que para los números. Ahora sí, podemos definir la composición de funciones. La composición de dos funciones consiste en evaluar una dentro de la otra. La composición se representa mediante un circulito y significa que habrá que meter la función de la derecha en la función de la izquierda. Esto se puede leer f de g para evitar confusiones. Por ejemplo, si la función f de x consiste en elevar al cuadrado y después restar 2, y la función g consiste en sumar 1 y después partir a la mitad, podemos ligar las operaciones y estaríamos formando la composición de estas dos funciones. La composición f de g quedaría como x más 1 sobre 2, todo eso elevado al cuadrado, y al final restarle 2. Si recordamos la interpretación de las funciones como máquinas, la composición de funciones corresponde a meter en una máquina el resultado que hayamos obtenido de otra máquina. Por ejemplo, f de g de x evaluado en x igual a 5 correspondería a calcular primero g de 5, que es 3, y ese 3 meterlo en f, lo cual nos da como resultado final 7. Así que f de g evaluada en 5 da como resultado 7. Vemos que esto es lo mismo que evaluar en f de x poniendo la función g en lugar de la x que estaba en f, y después sustituir x por 5. Veamos otro ejemplo. Si la función f tiene varias apariciones de la variable x, en cada una de ellas habría que sustituir por g. Por ejemplo, si f de x es x cuadrada más 2x, todo dividido entre x menos 1, y g es la raíz cuadrada de la mitad de x, entonces la composición f de g sería el cuadrado de la raíz de la mitad de x más el doble de la raíz de la mitad de x, todo eso dividido entre la raíz de la mitad de x menos 1. Finalmente, vale la pena notar que el orden en que se escriben las funciones es muy importante, pues la función que se escribe primero es en la que se mete la segunda función, así que no es lo mismo f de g que g de f. Si f fuera duplicar y g fuera sumar 3, entonces para f de g tendríamos x más 3, todo eso multiplicado por 2, mientras que para g de f tendríamos el doble de x y luego más 3. También se puede componer una función consigo misma. F de f sería el doble del doble de x. Y g de g sería x más 3 más 3. Muy bien, con esto concluimos este video sobre composición de funciones. Si te quedaron dudas o tienes algún comentario, puedes ponerte en contacto conmigo para aclararlas. Hasta luego.